el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte, sí, pero creo que también como sociedad podemos exigir al Estado que haya un mayor, pues una atención como mucho más humanitaria, pero también de la misma sociedad puede haber esta atención mucho más humanitaria. Él no podía tener un trabajo de cualquier cosa, decía, yo no puedo entrar, por ejemplo, a alguna obra como albañil porque me van a pedir mis papeles porque incluso hay una cuestión como racial, ¿no? Entonces le pueden cancelar las obras a las personas porque me ven a mí como alto, negro, y pues yo no me puedo como colar como si fuera un mexicano más. Él es haitiano y él salió huyendo de Haití por amenazas de muerte cuando fue el asesinato del presidente y él era el jefe de seguridad del Palacio Legislativo y justo por cuestiones de su trabajo tuvo pues situaciones complicadas en las que lo amenazaron algunos grupos de allá y él nos contaba pues todo lo que tenía que hacer para poder ser reconocido como refugiado. Y a mí personalmente me movió mucho su historia porque yo decía, pues, o sea, pensaba, ¿no? Como qué difícil es que salgas de tu país por una situación forzada, o sea, no es por como por un deseo de igual no sé, tener otras oportunidades en otro lado, sino por algo tan fuerte como pueden ser amenazas. Muy buen día, amables amigos. Gracias por estar en Aidato Encerrado. El día de hoy cuento con la presencia de la directora Claudia Ruiz Capdeviel y vamos a platicar acerca de su documental Refugio. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad. Muy buen día, Claudia. Bienvenida al Dato Encerrado. Hola Julio, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros y platicarnos. Cuéntanos un poquito de qué se trata Refugio. Entendemos que es una historia de migrantes. Platícanos un poquito quién es John, de qué va la historia. Ok, pues sí les cuento. Refugio es la historia de reunificación familiar de John. John es justo un amigo que conocimos hace unos años, él es haitiano, y él salió huyendo de Haití por amenazas de muerte cuando fue el asesinato del presidente y él era el jefe de seguridad del Palacio Legislativo y justo por cuestiones de su trabajo tuvo pues situaciones complicadas en las que lo amenazaron algunos grupos de allá y él salió huyendo de su país junto con su familia, pero eh, su idea era llegar aquí a México, pero cuando salieron su esposa estaba embarazada y de ella dio a luz en Chile. Y como querían llegar para acá y la ruta era muy complicada, su esposa quedó en Chile esperando como todo este proceso que él tuviera el reconocimiento como refugiado en México para después hacer la reunificación familiar. Y pues Refugio va un poco de toda esta lucha que hace John por poder reunir de nuevo a su familia, a su esposa y a su hijo y comenzar pues una nueva historia en un nuevo territorio y un poco también por la razón por la que hicimos refugio fue porque notábamos en ese momento pues todas las coberturas que había, por ejemplo, también en medios de comunicación acerca de la crisis migratoria, acerca sobre todo de la presencia de la comunidad haitiana aquí en México, y veíamos que había también una cobertura pues muy amarillista, una cobertura también que no entendía como cómo eran estos procesos de poder pedir asilo en otro país, de poder ser reconocidos como refugiado y en el que se fomentaba como un comentario, bueno, sí, comentarios y se fomentaban como opiniones despectivas en cuanto a la comunidad haitiana, partiendo como de un desconocimiento, ¿no? Porque pues cada persona
que sale de sus países, que está buscando comenzar una historia en un nuevo territorio, pues no sabemos por qué están huyendo. Y pues no se habla de cifras, sino de historias en particular. Entonces justo queríamos con Refugio retratar una historia, que en este caso es la de John, pues para que como públicos también tuviéramos como mucha más empatía hacia estos procesos que son muy complejos. Qué terrible este rompecabezas y qué terrible todavía que sea con la familia, porque a final de cuentas lo que más quiere un ser humano en la tierra pues debe ser su familia y que estén lejos de ti por este tipo de cuestiones políticas, de, pues sí, sobre todo cuestiones políticas de falta de comunicación entre países, falta de arreglo y además se suma, digamos, a todo este drama todavía la condena, ¿no? Por parte de los propios pobladores. En este caso específico de esta historia que está súper interesante, ¿qué elementos viste para poder hacer la historia? ¿En qué momento dijiste, aquí tengo la historia, cómo la voy a abordar? Sí. Pues mira, justo a John nosotras lo conocimos porque estábamos trabajando para otra producción que hablaba justo de migración y de cocina. Y cada capítulo está dedicado a una comunidad en específico. Y en el caso justo de la comunidad haitiana nos dimos cuenta que era una comunidad que acababa de llegar a México, a comparación como de otras comunidades que han convivido aquí también en México, que llevan muchos años, muchas generaciones. Y en el caso de John, a nosotros lo que nos tocaba era como conocer varias historias para poder en ese entonces planteárselo al equipo de producción. Y él nos contaba pues todo lo que tenía que hacer para poder ser reconocido como refugiado. Y a mí personalmente me movió mucho su historia porque yo decía, pues, o sea, pensaba, ¿no? Como qué difícil es que salgas de tu país por una situación forzada, o sea, no es por como por un deseo de igual no sé, tener otras oportunidades en otro lado, sino por algo tan fuerte como pueden ser amenazas. Y también qué fuerte estar, pues lejos de tu familia cuando aparte es el momento en el que estás construyendo tu familia, ¿no? O sea, acaba de nacer tu hijo, entonces a mí eso me movió mucho y entonces fue justo Pato, bueno, Patricia, que es mi socia, que es la productora de Refugio, que me dijo, Clau, pues si te mueve esto tanto, ¿por qué no hacemos algo como desde nuestra trinchera, que es también el documental, ¿no? El documental también tiene una injerencia como para poner estos temas en ciertas agendas y pues como para poder conectar con varios públicos. Entonces, lo estuvimos pensando, lo estuvimos platicando mucho, lo platicamos también con John y a John le llamó mucho la atención y dijo, sí, o sea, si mi historia ayuda para que también otras historias tengan como mucho más este sentido de empatía y y la gente pueda ser como mucho más, pueda conectar también con esto, pues adelante, ¿no? Entonces, en un principio la historia de Refugio era, cuando conocimos a John, lo que queríamos era retratar como este reconocimiento que él estaba buscando como refugiado, pero pues como el documental pues va avanzando como a la par de la misma realidad de las historias que vamos acompañando, que en este caso era el de Jan, cuando nosotras ya comenzamos toda la parte, logramos bajar un fondo de Procine y comenzamos con la producción, Jan ya tenía su reconocimiento por suerte como refugiado y entonces lo que seguía era esta parte de reunificación familiar. Y pues fue que decidimos como comenzar la historia, porque también lo que veíamos es que no hay mucho desconocimiento de parte de la gente de lo que implica tener o no un papel aquí en México, ¿no? O sea, John me contaba, por ejemplo, que él no podía tener un trabajo de cualquier cosa. Decía, yo no puedo entrar, por ejemplo, a alguna obra como albañil porque me van a pedir mis papeles porque incluso hay una cuestión como racial, ¿no? Entonces le pueden cancelar las obras a las personas porque me ven a mí como alto, negro, y pues yo no me puedo como
colar como si fuera un mexicano más, ¿no? Y no tener papeles implica como vulnerarse a, pues que varios derechos queden vulnerados, ¿no? O sea, no es solo no tener un trabajo, es no poder abrir una cuenta de banco para mandarle dinero a su familia, es no poder tener acceso a servicios de salud, o sea, son muchas cosas que pues lo queríamos retratar para que justo como públicos pudiéramos como comprender la complejidad de esto, ¿no? Porque escuchábamos también muchos comentarios cuando veíamos como la cobertura en medios y todo, que mucha gente decía como, es que ¿por qué los haitianos no se ponen a trabajar? Y es como, pues es que no pueden, ¿no? O sea, si no hay un papel de por medio, no pueden trabajar. Y es una situación también, perdón, si me salgo un poquito del tema, pero también como muy compleja, porque pues la crisis migratoria que se está viviendo aquí en México, pues se ha tenido también desde una perspectiva como de políticas, de relaciones internacionales, más no de derechos humanos, ¿no? Y es algo como muy complejo porque también en ese entonces la misma Comar, que ahorita no está, de presente, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, no se daba abasto. Entonces, lo que le pedía a muchas personas que estaban pidiendo con su reconocimiento como refugiados es que se quedaran, te quedes 3 meses en la ciudad donde estás pidiendo, iniciando tu trámite. Y pues las personas al no tener trabajo, al no tener una fuente de ingreso, pues lo que buscan es subsistir y se mueven, ¿no? Entonces es un círculo muy complejo que pues no es tan fácil como entender como en una sola y simple lectura. Bueno, tengo muchas preguntas, me llama mucho la atención este tema, pero terminemos de analizar, si quieres, un poquito lo que es el documental en sí y después vamos a hablar un poquito más de la migración en general en lo que refiere a mis preguntas. Tú puedes comentar como quieras, pero digamos, en términos de lo que sigue para este documental, ¿cuál sería el proceso? No sé si es que me faltó decir que está presentándose este documental en el Festival de Cine de Barrio. Entonces vamos a procurar en la descripción de este video dejarles la cartelera del festival para que puedan ver, por si quieren ir a verlo presencialmente, a donde se va a proyectar. Pero vaya, ¿cuál es el camino que seguiría, digamos, para este proyecto? No sé si más festivales, exhibición, ¿qué sigue? Pues con Refugio hemos tenido muy buena suerte porque varios festivales lo han seleccionado. Por ejemplo, en el caso de FESIVA estamos también muy contentas de que tenga este espacio porque FESIVA es un festival que apuesta mucho sobre todo para el diálogo con las audiencias, ¿no? Y eso es lo que buscamos con Refugio, generar, abrir este diálogo con el público y comenzar como a discutir y a debatir sobre pues estas situaciones por las que está atravesando la comunidad haitiana y que también se están viviendo aquí en México. Entonces, la ruta de festivales que fuimos planeando fue sobre todo buscando como este tipo de espacios donde se pudieran dar estos diálogos y también pues que la gente después de verlo pues no se vaya como con una mirada también distinta, ¿no? O haya como una semillita que, que se siembre ahí como para empezar como a cuestionar también, por ejemplo, cómo, cómo se está viviendo pues sí, la crisis migratoria en nuestro país. Oye, muy interesante. Sobre esta semillita, digo, Ujú. es muy bueno el término semillita porque precisamente parece muy pequeño, pero en realidad tiene muchas variantes. Por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de la cocina, pues la propia cultura que puede traer una persona que vive, que tiene otro contexto al de nosotros. También cómo podemos abrir nuestra mirada para estar, digamos, más en conexión con esto y no solamente atender, digamos, mencionas tú miradas a lo mejor o coberturas amarillistas, ¿no? Que tratan a lo mejor solamente un aspecto del tema, ¿no? Cómo en este caso los mexicanos podemos abrirnos a pues, a estas nuevas culturas.
Pues yo creo que de entrada es como conocer que en la diferencia hay muchas riquezas, ¿no? En estas diferencias que guardamos. Algo, por ejemplo, que ahorita que mencionas la parte, por ejemplo, de la cocina, justo en Refugio quisimos tener una secuencia en específico donde John y su primo están cocinando justo comida haitiana, porque eso es algo que también ellos nos platicaban mucho y que incluso en nuestra misma investigación, que tuvimos como con varias asesorías, nos comentaban que, por ejemplo, para la comunidad haitiana es muy importante la comida, ¿no? Y porque en general, o sea, la comida siempre es algo que nos recuerda de dónde venimos. Y algo que pasaba también que veíamos es que cuando comenzaron, por ejemplo, todas estas, lo de las caravanas migrantes y todo, había mucha gente que decía, es que no puede ser que la comunidad haitiana no quiera probar como otras cosas y son despectivos como de la comida que se les ofrece aquí, pero también ahí hay una cuestión cultural que no entendemos, ¿no? O sea, que nos falta como ver desde el otro lado. O sea, sí, la comida es como algo muy importante para ellos y, y no es como por un afán de despreciar lo que hay en México, sino es más bien como entender como toda la complejidad de alguien que igual y lo que le puede recordar de dónde viene es también la comida, pero también pues les cuesta trabajo a veces como probar muchas otras cosas que son de acá, ¿no? Entonces, y también es gente que viene como pues haciendo como trayectos que son muy peligrosos, que vienen muy cansadas, entonces no es, creo que lo que nos hace falta a veces es ponernos como en los zapatos de otras personas antes de estar como juzgando, ¿no? Sí, recuerdo el caso que mencionas, que era una hondureña, ¿no? Que se le ofrecieron unos frijoles y dijo que eso era para los puercos y el clip se tomó súper viral y eso generó reacciones, digamos, pues sí, de coraje, quizás, no sé cómo expresarlo, pero digamos, ante estas cosas, pues también, digamos, están las redes sociales, la viralidad, todo eso pues qué bueno que hagan un producto, este documental, pues para poder, digamos, intentar concientizar. Y platícame técnicamente qué retos se enfrentaron para poder lograrlo. Ok. Pues sí, sí tuvimos ahí varios retos. El primero que creo que fue muy interesante fue también una discusión ética acerca de cómo se iba a cubrir la historia de John. Porque John, si, bueno, cuando ven Refugio y lo podrán ver como en el tráiler y todo, la identidad de John es algo que no se ve en pantalla nunca, o sea, nunca se descubre. Y fue por una cuestión que tuvimos como equipo también de cuidar como y hacer una protección también, pues porque él venía, él salió huyendo de Haití por amenazas de muerte, ¿no? Entonces a mí, pues sí me preocupaba muchísimo de qué manera cuidar también, pues cuidarlo a él, cuidar su integridad. Entonces, por ejemplo, con el guionista, con el fotógrafo, estuvimos discutiendo mucho eso y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer una propuesta estética para cuidar esto, pero que también pues fuera acorde al discurso que teníamos? Entonces, esa fue como una de las primeras y la otra pues fue también pues irnos adecuando también en este acompañamiento que teníamos con John a la misma dinámica de John y también entender como muchas cosas de su propia historia y lo que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso también fue un reto y pues yo estaré siempre muy agradecida con John y con su familia pues por prestarnos su historia, porque también entiendo que ellos en ese momento también estaban pasando por una situación como muy compleja y pues se abrieron como a compartirnos como parte de su historia. O sea, si bien quien lleva como, o sea, quien cuenta todo es John y vemos como partecitas de su familia a la distancia, pues también de nuestra parte hubo
tuvimos que tener mucha sensibilidad como equipo para saber cómo ir cubriendo, como también en qué momentos dejar un espacio, en qué momentos poder continuar. Y pues esos fueron como de los retos más importantes. Y por ejemplo, ahorita, hace poco estuvimos en el Festival contra el Silencio Todas las Voces y a mí me dio como mucho gusto porque siempre nos preguntan como, ¿por qué John se ve como por partes y nunca lo alcanzas a ver, ¿no? Y explicamos siempre esta parte del cuidado hacia su integridad, pero hubo una lectura del público también muy interesante y muy, justo muy empática, que nos decían, es que creo que el ver como ciertas partes es también entender, o así lo leyeron, como que la historia de John no es solo su historia, sino es la de muchas personas de la misma comunidad haitiana o de otras comunidades migrantes, ¿no? Entonces yo dije, o sea, a mí me maravilló eso porque decía, no, no necesariamente lo habíamos pensado así, pero qué padre que el público también le dé otra lectura y como otra vuelta, ¿no? De tuerca. Entonces, como que esos retos han tenido buenos frutos también. Súper interesante. Oye, ¿y tú en lo personal seguirás haciendo este tipo de historias? Crees que por aquí es tu camino? Sí, pues la verdad es que el documental es algo que a mí me mueve mucho. Creo que es justo como mi trinchera, como para poder poner estos temas como en discusión. Eh, este es justo mi segundo documental y he participado en otros y creo que el documental, o sea, tiene un poder muy fuerte, las historias tienen el poder de generar estas discusiones, de abrir temas y el audiovisual tiene esta cualidad también de poder conectar con el público, ¿no? O sea, más allá como de informes en los que puede haber cifras, creo que si se conocen como cuestiones en particular y aprovechando como todo el potencial que tiene el lenguaje audiovisual, es una muy buena forma de conectar. Entonces, pues sí, creo firmemente en el poder que tiene el cine documental y es algo en lo que yo he trabajado y quiero seguir. ¿Y seguirás con temas de migración? Con temas de migración, todavía no lo sé. Ajá. O sea, la verdad es que también, justo con Refugio, hemos y seguimos aprendiendo muchas cosas, pero no sé cómo cuál, o sea, de proyecto que continúe, no sé si en específico sería de migración. Ajá. Oye, y no puedo dejar de preguntar lo siguiente. Digo, estamos a unos días de que, bueno, esto se está transmitiendo a unos días de que ganó Donald Trump la presidencia en los Estados Unidos. ¿Cómo crees que impactará esta decisión tomada en el vecino país del norte para la comunidad y no solo haitiana, sino para el mundo americano, ¿no? El resto de América, que no, América, cuando dice Trump hacer América otra vez más grande, se refiere nada más a Estados Unidos y América es mucho más que eso. ¿Cómo crees que será, digamos, cómo crees que cayó la noticia en este contexto que tú perfectamente conoces? Ujú. Pues es muy triste, ¿no? Es que creo que, o sea, en ambos escenarios, más bien Estados Unidos como que siempre ha buscado una, pues fomentar políticas migratorias que no tienen que ver para nada con derechos humanos y, y ha habido como por parte de ambos partidos políticas, por ejemplo, de muchas deportaciones. Entonces, mm, sí es un escenario, la verdad, un tanto desalentador, pero creo que igual, o sea, hubiera sido un partido o el otro, para México es una cuestión complicada. eh, y también creo que como sociedad mexicana lo que nos hace falta, y a mí por eso también me saltaba mucho, y fue una de las razones por las que quisimos hacer refugio, era que yo no entendía como por qué desde México había este tipo de comentarios ante otras comunidades migrantes cuando nuestro país es un país migrante también, ¿no? O sea, si bien hay muchos que van en la búsqueda de una nueva oportunidad y no porque están huyendo, porque hay un miedo infundado, este, pero
no podía entender cómo, y todavía, ¿no? Lo hay, o sea, como, porque hay tantos comentarios de personas que dicen como, es que si no entran de manera legal, no son bien recibidos, y es como, pues es que eso es lo mismo que nos están haciendo de Estados Unidos para acá, ¿no? Y yo creo que el entender que cualquier persona tiene el derecho de iniciar de nuevo su vida en otro espacio es algo que nos hace falta mucho, ¿no? Y sobre todo comprender cuando es porque uno está huyendo de su país, ¿no? O sea, porque justo uno puede pedir el reconocimiento como refugiado cuando hay un miedo infundado de regresar. Y entonces hay casos en los que puede ser como una guerra o hay casos en los que hay amenazas de muerte, ¿no? Y no sé, a mí me duele mucho como leer sobre todo comentarios de mexicanos hacia otras comunidades cuando pues nuestro país atraviesa por eso, ¿no? Entonces, pues sí, esta situación, pues sí es desalentadora porque pues es pues el mismo discurso de campaña, ¿no? Que ha tenido Trump. Entonces, creo que se va a volver, es muy triste, pero no sé, o sea, creo que la situación va a ser todavía como mucho más compleja y la verdad espero que, pues que desde esta administración pues haya mucho más entendimiento, pero creo que también no es únicamente, o sea, el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte, sí, pero creo que también como sociedad podemos exigir al Estado que haya un mayor, pues una atención como mucho más humanitaria, pero también de la misma sociedad puede haber esta atención mucho más humanitaria. O sea, desde no permitiendo que haya este tipo de comentarios de otras personas, desde viendo como cada quien de qué manera puede ayudar. Hay también muchas organizaciones, muchas asociaciones aquí en México que dan apoyo a comunidades migrantes en las que nosotros como sociedad podemos apoyarles, ¿no? O sea, está Cafemín, está el programa Casa Refugiados, o sea, hay muchas instituciones con las que pues podemos aportar y pues destacar. Yo creo que sí es algo que tenemos los mexicanos y que no se debe perder, como este sentimiento de solidaridad. Oye, pues te agradecemos mucho, Claudia, que hayas estado aquí con nosotros para platicar. Ella fue Claudia Ruiz Capdeviel y es directora del documental Refugio que se presenta en el Festival de Cine de Barrio. Y por favor, Claudia, algo que quieras comentar para despedirnos. Pues justo que vayan a la proyección que vamos a tener con FESIVA. Como les decía, es un festival en el que estamos muy agradecidas de participar porque fomenta este tipo de diálogos, entonces nos gustaría mucho que fuera mucha gente, que pudiéramos platicar al respecto y también debatir, ¿no? Porque no es únicamente solo un punto o como una opinión lo que se está buscando, sino poder construir como a partir de este intercambio de opiniones. Te agradecemos mucho y quédese con nosotros. Aquí hay dato encerrado. En estas esquinas de caminos olvidados donde el sol brilla, hay fuerza en la expresión, las miradas son distintas y se unen a una voz. Hay otros ojos, nuestros sueños se elevan, reflejan lo que el mundo ve, pero nadie se da cuenta. Realidades que laten, en un rincón surge la niebla. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad. Somos barrio y nos cuidamos las heridas. Somos flor, naturaleza, una esperanza perdida. Y tenemos en la piel tatuajes de nuestra vida. Son colores que se asoman pero nadie quiere ver. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad.